Señora ministra de Exteriores, Rosa Villavicencio, buenos días. Buenos días, Julio. Muy buen día para ti y para el equipo. Bueno, el último adiós y usted preparando toda esa lista de visitantes ilustres. ¿Cómo van los temas de protocolo? ¿Cómo se ha sentido usted con el equipo del presidente electo para la ceremonia de mañana? Bueno, yo, digamos, estoy en funciones hasta mañana en la mañana, pero como bien lo ha dicho, pues hay un papel institucional de Estado que implica, pues, las cortesías y la recepción, por supuesto, de todos nuestros invitados a esta ceremonia de traspaso presidencial. Entonces, pues estamos aquí en Cali para recibir pues al presidente de Paraguay, al rey de España, que representa al Estado español, al primer ministro de Curazao, también al presidente de Ecuador, al expresidente de Alemania, al presidente de Panamá, al presidente de la República Dominicana, Bolivia, Guatemala, Honduras, todos ellos pues presidentes de nuestro hemisferio, de nuestra región, que pues supuesto los estamos aquí esperando, tanto vuelo comercial o vuelo pues oficial. Igualmente pues recibiremos a los cancilleres de Suecia, pues país que ha venido apoyando todos los procesos de paz y con programas de cooperación muy importantes para el desarrollo y la estabilidad de esos procesos en territorios. También tendremos pues al canciller de Brasil, Emiratos Árabes y instituciones como la CAP, gobiernos como delegaciones de Marruecos, de Portugal y por supuesto al fiscal general adjunto de Estados Unidos, que llegará pues hoy a las 21 horas y le recibiremos. Sí, es un trabajo realmente que hay que hacerlo, pues como somos un estado muy respetado y como corresponde, pues recibir y ser hospitalarios y tener todas estas cortesías. Eso, digamos, es la parte institucional, que es lo que corresponde hoy. Uh-huh. Sí, señora canciller, quiero que nos cuente un poco de ese trasescena, por supuesto, de la organización de todo este evento de posesión de Abelardo de la Espriella, porque nos han contado que precisamente tras el cambio de Popayán a Cali, de la sede de la posesión, pero además de algunos también inconvenientes técnicos, pues han tenido algunas dificultades. De hecho, ayer hablábamos de la no invitación de 10 países europeos y lo que se ha mencionado es que esas invitaciones pues llegaron tarde, incluso algunas no se pudieron imprimir y tuvieron que llegar por notas diplomáticas. Bueno, realmente en este caso la Cancillería lo que hace es la gestión. Quien decide a quién invitar es al gobierno entrante. Entonces el gobierno entrante pues nos ha dicho inviten a estos listados, inviten a estos países, inviten a estas delegaciones y nosotros lo que hemos hecho es pues operativizar esa decisión porque es el papel que le corresponde ahora a la Cancillería. Si el gobierno entrante decidió no invitar a algunos países europeos, realmente es la decisión del gobierno que entra. No es nuestra decisión, nuestro papel está aquí para coordinar las decisiones que el nuevo gobierno quiere en torno a cómo quiere hacer esta ceremonia de traspaso. Sí, señora canciller, aprovechando su presencia hoy en 6AMW, le voy a cambiar de tema para que hablemos sobre algunos asuntos de su gestión que termina en cuestión de horas, porque se han dado unos nombramientos, unas movidas que han causado mucha indignación en la opinión pública. Este gobierno está de salida y aún así está dejando embajadores nombrados, quitándole al gobierno que llega la posibilidad de que defina quiénes van a ser sus representantes, sus embajadores en distintos países en el mundo. Cuéntenos un poco sobre esas decisiones que ustedes han venido tomando en países como Ecuador, donde dejan personas incluso muy cercanas a usted, que han trabajado en esta Cancillería, entre ellos su secretaria general. Bueno, es la única persona que fue a un consulado, no a la embajada. Quiero decirle que no es preciso lo que usted afirma. Todos los embajadores que nombró el presidente Petro han renunciado, son cerca de 20, y hay que decir también que este fue el gobierno
que menos, digamos, sustituyó al cuerpo diplomático. Fue el gobierno en el que más cuerpo diplomático estuvo presente en las misiones. Entonces, bueno, al nuevo gobierno le quedan cerca de 20 embajadas para que nombre a quien decida, cosa que no ha pasado con otros gobiernos. La única persona que se nombró porque es necesario, una necesidad del servicio, fue en Nueva Loja, que fue para allá en funciones consulares la secretaria general. De resto no ha habido nombramientos de embajadores. Hay 2 embajadoras que desde hace 3 meses se pidió el beneplácito porque les corresponde ya la alternancia y sin embargo tampoco se las nombró. Pero yo le puedo dar otros nombres. De pronto ¿Y Alemania, canciller? No, Alemania está la embajadora Yadir, que lleva 6 años allí y tendrá que regresar en unos 2 meses cuando nombren otro embajador, pero o sea, Alemania no se nombró a nadie. ¿Colombia no pidió beneplácito para Alemania? Del señor Raúl Moreno. El beneplácito que se pidió se retiró y no se... pero entonces... bueno, pero ahí está la noticia entonces también. Sí, se pidió. No, se pidió un beneplácito, pero se retiró inmediatamente. Pero allí, como le digo, está la embajadora de carrera, Yadir Salazar, y ella estará pues hasta que el gobierno decida, el nuevo gobierno, que debe regresar. Pero le quiero dar otros nombres que sabemos han generado molestia entre los funcionarios de carrera diplomática. Además de la señora Elvira Sanabria, secretaria general de la Cancillería, quien, como usted mencionaba, de cónsul a Nueva Loja, están John Jairo Camargo, exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y actual director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, que va para Chile. También el señor José Ros, jefe de gabinete suyo, y también otros nombres, Uberney Marín, Wilmar Díaz, Gloria Esperanza Acevedo. Son varios nombres que sabemos no le han gustado mucho a la gente de carrera diplomática, que consideran que el gobierno saliente no debió hacer estos nombramientos. ¿Qué responde usted, canciller? A ver, el director de política interna, Uberney Marín, él desistió. Estos nombramientos no fueron de última hora. El proceso para un nombramiento más o menos puede tardar unos 2 meses. Fueron de tiempo atrás y finalmente pues hace más de un mes se realizó la resolución, porque no lo pueden hacer hasta que no firme, digamos, en presidencia. Eso lleva un proceso muy largo, no ha sido de un día para otro. Y esas otras personas que usted nombra, pues están solamente en funciones, porque como bien saben, en Chile la cónsul que estaba fue demandada por el sindicato, como casi en todos los casos que no son de carrera, y ella pues surtió efecto la resolución del juzgado y aquí aquello quedó bastante desolado. Hubiera podido ser cualquier otra persona, igualmente lo hubieran dicho, ¿no? Y la otra persona es un asesor, porque en ese consulado quedaban 3 personas nada más, entonces se necesitaba, y bueno, pues se consideró que esas personas podían ser, pero como le digo, hay 67 embajadas en las que no se nombró a ningún embajador en este periodo. O sea, como le digo, todos los que entraron con el presidente Petro han renunciado y son 20 embajadas que quedan pues cargos libres para que el nuevo gobierno los pueda nombrar. Claro. Hay que también decir que la planta interna de la Cancillería es muy pequeña, es limitada para el crecimiento que ha tenido, porque como ustedes saben, se restituyeron el funcionamiento de 10 consulados en Venezuela al restablecerse las relaciones con este país, pero la planta no ha crecido. Yo le entiendo, pero le voy a hacer preguntas concretas. Ahora, yo quiero advertir algo. Lo que se ha denunciado, se ha comentado, no es exclusivo que haya pasado en este gobierno. Pasa en todos los gobiernos. Lo que pasa es que la gente pensó que en este gobierno sería distinto y no lo fue. Le hago una pregunta concreta. ¿Los cargos administrativos los llenaron de activistas en los países claves para Colombia?
España y Estados Unidos? ¿Sí o no? No, porque eso no se puede hacer. Como le digo, la planta es global. Si yo tengo 1.500 personas, yo no puedo incluir 1.501. Hubo gente que se jubiló, hubo gente que se fue, muy pocos. No. Yo le pregunto concretamente, cargos administrativos que se cambiaron por activistas afines al gobierno en España y en Estados Unidos. Yo tengo la lista, canciller. Sí, pero no es cierto. Yo creo que no se puede estigmatizar a las personas porque a lo mejor no sean militantes de un partido. Esas personas pues se postularon y sacaron pues tienen un buen currículum y se nombraron, pero en Estados Unidos no hubo especialmente nombramientos porque Estados Unidos no tiene tanta necesidad. Estados Unidos es uno de los países que tiene pues el número necesario de administrativos, de vicecónsules para atender. Hay otros países a los que se les ha prestado menos atención porque pues las relaciones son, digamos, menos fluidas y tienen una o dos personas para el servicio consular. Entonces la gente que se ha nombrado ha sido por la necesidad del servicio. Igual muchas de esas personas pues vivían en ese continente porque era una manera pues de que los recursos que se necesitan para traslados pues fueran más reducidos, y dada la situación presupuestal pues se tuviera que hacer de esa manera. Igual que para el tema de observancia y apoyo en las elecciones pues se mandó mucho personal que no era de alto cargo, ¿no? Claro. Para justamente reducir el costo de las comisiones. Claro, pero en general hay una percepción, señora canciller, por decisiones que ha tomado este gobierno, justificando, por ejemplo, ustedes en la necesidad de democratizar los cargos diplomáticos, que no han caído bien frente a lo que ha significado la diplomacia para ustedes. Le pongo un ejemplo, la decisión que tomaron de flexibilizar los requisitos para ser embajador, eliminando el requisito del segundo idioma, lo cual no se entendía. ¿Usted reconoce que de pronto hubo decisiones que no le salieron tan bien y que por querer tal vez tener un gesto de inclusión de otras personas, pues terminaron lastimando y afectando al servicio diplomático y a los funcionarios de carrera que reclamaron permanentemente que los tuvieran en cuenta y que no nombraran amigos, activistas y personas pues que no tenían el perfil para cumplir esa representación de Colombia en el exterior? Bueno, yo creo que el reclamo de los sindicatos en este periodo ha sido de los menos, de la menos cantidad que haya habido, porque todas las negociaciones con ellos y todos los procedimientos de consulta que son preceptivos se han surtido y hemos tenido pues un buen diálogo con ellos y se ha llegado a muchos consensos. Ellos, por supuesto, pues hay quien tiene su posicionamiento y su visión de que la carrera consular solamente estuvieran gente representante de ella, pero la ley permite que haya un porcentaje en el que no sea así. Y por supuesto, por decir y por poner un ejemplo concreto, pues cómo no puede haber representaciones de comunidades indígenas o de afrodescendientes en la carrera diplomática, se hacen parte de nuestro país. Ese ha sido el espíritu de la inclusión. Ahora, si bien sabemos, pues ellos puede que tengan sus lenguas, puede que tengan sus idiomas que no son oficiales en el mundo, pues en el ámbito diplomático internacional, pero eso no quita que ellos no puedan estar también presentes. Acabamos de aprobar una resolución que justamente lo que promueve es que en los espacios multilaterales las comunidades indígenas tengan también representación, porque es una sensibilidad muy importante que hace parte pues de nuestra nación, ¿no? Y ese ha sido el espíritu que llevó a que se redujera una exigencia como esa. Puede que no haya sentado bien, pues porque en el país hay la concepción y la idea de que pues es necesario y está bien, y ojalá todo el mundo pudiera tener esa segunda o tercera lengua, pero la realidad es que en los territorios no tenemos colegios bilingües y que tenemos territorios que han estado mucho tiempo
aislados y que si alguien de allí quiere pues tener espacios de decisión, pues debe siempre emigrar a Bogotá, ¿no? Entonces, esta es una realidad que también nos llevó a tener una escuela diplomática mucho más inclusiva, mucho más abierta, sin quitar el mérito, sin excluir a nadie, sino logrando que esas ofertas para entrar se conocieran mucho más en los territorios, se fuera allí, se socializara y que a esas personas que se interesaron como nunca antes se habían interesado en inscribirse para la carrera diplomática, más de 7.000 personas para elegir 160, lo hicieran de territorios apartados, de municipios apartados, y que luego pues tuviéramos estos cursos de equiparación para que pudieran pues presentar un examen pues con mayor igualdad de oportunidades. Esas son las cosas que hemos hecho para interesar mucho más a la ciudadanía de los territorios en que se acerquen a los asuntos públicos y se interesen por también hacer parte de la diplomacia. Sí, Juan Pablo, pero usted sabe que en el mundo diplomático todo se sabe, ¿no? Entonces se declararon insubsistentes a muchas personas, las nombraron, no se sabe si ellas se postularon, porque están nombrando funcionarios de carrera anticipadamente en varias embajadas sin necesidad. Los funcionarios de carrera, algunos aprovechan cuando está terminando el gobierno para que los nombren anticipadamente y eso llega a ser un abuso, Juan Pablo. Sí. Sí, además entra en contraste con la carrera diplomática. Pero venga, hablando de carrera diplomática, señora canciller, yo quisiera preguntarle a usted sobre un asunto en particular. Y es que hace unos días, a comienzos de semana, el secretario de prensa o asesor de comunicaciones del presidente Andrés Hernández publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje. Mañana les cuento la historia de Rodrigo Pinzón, un embajador de carrera diplomática que solicita licencias para hacerle campaña a Abelardo de la Espriella y que además amenaza con despedir a varios en la Cancillería cuando este último asuma el poder. Señora ministra, Rodrigo Pinzón pidió licencia para hacerle campaña al ahora presidente electo Abelardo de la Espriella y ha amenazado con despedir a miembros de la Cancillería. Bueno, Rodrigo Pinzón, yo lo conozco, pues es funcionario de la carrera diplomática. Hay cuestiones que están en disciplinarios internos de los que pues yo no puedo hablar porque esto hace parte pues de procesos que son más internos. Sobre lo concreto, pues que hizo campaña por Abelardo, pues digamos que muchas personas era muy clara la simpatía que tenían por esta candidatura y pues realmente yo creo que a veces en Colombia se peca demasiado de una cierta hipocresía, por decirlo así, en la que una persona por ser cargo público pues no pueda expresar su opinión aún fuera de sus horas de trabajo, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que pues tiene determinada posición, ¿no? Está prohibido evidentemente y así lo hacemos cumplir, pero sí hubo muchos funcionarios que desde el principio pues abiertamente pues hacían campaña de esa candidatura, ¿no? En este caso no es por eso que haya alguna investigación interna, sino por otra serie de sucesos que ya pues Procuraduría en su tiempo, momento, pues dará su concepto, ¿no? Y no me corresponde a mí porque corresponde a este Ministerio Público que haga su trabajo. Sí, canciller, en medio de la rendición de cuentas del empalme que están entregando el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, hay una situación en particular con la embajadora de Colombia en Haití, Dilma Rocío Velázquez. ¿Qué es lo que está pasando con ella? Porque hay más de $500.000 de esta embajada embolatados. Además, hay un proceso administrativo abierto. ¿Y qué es lo que pasa con esta rendición de cuentas y ejecución del gasto de esta embajada? Bueno, la embajada de Haití pues abrió en el año 23. Allí se ha hecho convocatoria en diferentes ocasiones para que personal de la carrera diplomática pues fuera para apoyar porque hay oportunidades comerciales. Es un país que
podría bien comprarnos muchos de los proyectos, de los productos agropecuarios, pero le debo decir también que en muchas de las postulaciones y de las necesidades que hay del servicio para países como Venezuela, como Ecuador, como Perú, como Paraguay, y en este caso Haití, pues nadie se ha presentado a estas convocatorias. Sin embargo, si se nombrara a alguien, inmediatamente sería demandado por el sindicato y es preceptivo hacer esa convocatoria interna para que personas de la carrera se postulen en primer término. Entonces ha sido una misión que ha contado con muy poca gente y tiene pues un retraso en subir todas sus justificantes al sistema CICE, que es donde todos los consulados y embajadas deben justificar sus gastos subiendo todas estas facturas, recibos de pago, etcétera, etcétera, para que quede todo normalizado. Están en ese proceso, pero evidentemente no está al día y bueno, pues le hemos sugerido, hemos enviado a algunas personas en comisión para que vayan adelantando este proceso y esperamos pues que en estos próximos meses pues eso esté totalmente al día, puesto que no sabemos cuál sea la decisión del nuevo gobierno de si la mantiene o no la mantiene. Ha dicho que esa sería una de las misiones que se cerrarían, ¿no? Canciller, pero a veces uno tiene que admitir que comete errores. En el caso suyo, usted tiene demasiadas presiones de el partido de gobierno, del propio presidente. Pero es que mire, a ningún país del mundo se le ocurre abrir una embajada en Haití. La situación de peligro allá solo la pueden controlar los franceses y los Estados Unidos, que tienen operativos de seguridad gigantescos. Nosotros tenemos una embajada con una embajadora que es prisionera de su casa, que no puede hacer absolutamente nada. Canciller, ¿no sería bueno reconocer que fue un error abrir una embajada en Haití para nada? Pues el espíritu con el que se abrió la embajada fue precisamente porque pues en la historia Haití fue supremamente importante para la libertad y para la independencia de los países de América Latina. Segundo, porque Naciones Unidas estaba planteando la necesidad de ese acompañamiento por parte de pues, los países de la región de apoyar pues una transición. Ellos tienen un gobierno de transición. Hemos tenido pues una cooperación sur-sur para desarrollar capacidades en la policía. Han venido muchos estudiantes a hacer pasantías para mejorar sus sistemas agrícolas. El resto del mundo está equivocado y solo Colombia insiste en abrir una embajada en Haití. El único propósito de esa embajada era uno, Juan Esteban, y no se cumplió. Pues es que quisiera preguntarle eso a la canciller Rosa Villavicencio y tiene que ver con los presos. Representación diplomática, evidentemente. Pero canciller, de los pocos requerimientos que hemos conocido nosotros en la opinión pública y los hemos entrevistado aquí en 6am. No hay una sola embajada en Puerto Príncipe, solo Estados Unidos y Francia. ¿Y Colombia? No, hay representantes de embajada como Portugal, eso España, es otra cosa. Hay representantes. Es un representante, pero no tienen cónsules honorarios. No tienen embajada. Nadie tiene embajada. Solo la tiene Colombia. Canciller, y también hemos hablado aquí del caso de los presos que se encuentran en Haití vinculados al caso del magnicidio del presidente de ese país, Jovenel Moïse. Nunca se han atendido sus requerimientos. Ellos dicen ser víctimas de una trampa. ¿Por qué tampoco ha pasado nada con ellos y dicen que están viviendo un juicio injusto en esa isla? No, a ver, esas personas que están detenidas, como pues muchos colombianos en otras ciudades, en otros países, pues se tienen que someter a la legislación penal y a los procedimientos que ellos tienen. La misión consular tiene que velar porque se cumplan los derechos humanos para estas personas, vigilar las condiciones en las que ellos... Pero ellos dicen que nunca han tenido acompañamiento de la doctora Vilma.
No, sí se ha ido, son condiciones difíciles, pero se les ha visitado, se les ha escuchado, eso se ha podido hacer en la medida que también las autoridades haitianas lo han permitido. Es lo mismo que sucede con los deportados y con todos los migrantes en Estados Unidos. No siempre se les puede visitar porque esas medidas de discrecionalidad son de competencia del estado en el que se encuentra ese consulado. Entonces ellos también se quejan porque no se les va a visitar, pero muchas veces no es permitida esas visitas, aunque la Convención de Viena así lo establece. Hay unos casos, canciller, de elemental cortesía, ahora que usted menciona Viena. Elemental cortesía con el gobierno que entra, con el que se pueden tener todas las diferencias, desconocerlo, pero hay que tener ciertos parámetros de cortesía. Mire, en Austria y en otros países nombraron cargos administrativos políticos. Es decir, el nuevo gobierno no puede nombrar porque los administrativos pueden reclamar 2 años, quedarse ahí. El gobierno que entra está con las manos atadas en cantidad de puestos. No es cierto, porque esos auxiliares administrativos que se han nombrado, como le digo, son por las necesidades del servicio, porque hay muchos consulados que tienen 1 o 2 personas, y no precisamente en Europa, porque en Europa y en Estados Unidos es donde todas las personas de la carrera diplomática quieren ir y se les respeta pues ese derecho, porque cuando hay la necesidad ellos se inscriben y son de ellos quienes se debe elegir la persona, en donde se han nombrado personas para que cumplan esa misión administrativa de atender a los connacionales. Ha sido en consulados, por ejemplo, como Ayacucho, Atabapo, Barquisimeto, Puerto Ordaz, solamente donde está solamente una sola persona. Señora ministra, perdóneme, pero ¿fue solamente en esos lugares donde hay vacantes o hubo casos de personas que estaban en cargos administrativos que fueron invitados amablemente a renunciar, señora ministra? Algunas personas renunciaron voluntariamente y otras personas, pues sencillamente porque tiene la potestad del gobierno, pues las cambió, como sucede en cualquier otro gobierno, se las cambió pues por personas que tenían mayor competencia, porque el trabajo es duro, porque había muchas personas que duraban mucho tiempo de baja en muchos tiempos, algunas con misiones consulares, la presión del trabajo y la falta de personal. Hay personas que tienen bajas permanentes de tipo pues de depresión y bueno, pues algunas de esas personas cuando han superado esa situación han decidido irse o se han cambiado porque tampoco los resultados eran los mejores y se ha enviado gente pues que tiene mayor competencia, pero no estamos hablando ni siquiera de 25 personas que se haya hecho eso al menos en este año. Señora canciller, permítame cambiarle de tema para que usted nos aclare un fuerte rumor que hubo en las últimas horas, y es sobre un viaje que iba a hacer el presidente Gustavo Petro antes de despedirse, de empacar maletas a los Estados Unidos, y que esto se frustró. ¿Eso fue cierto y podría decirnos por qué? No, bueno, quizás ya estaba muy sobre la fecha, era un poco apresurado, pero sí el presidente pues quería visitar Princeton, donde están pues las cenizas de Einstein. Sin embargo, pues no se realizó finalmente. No se realizó porque los Estados Unidos no le permitió ingresar a los Estados Unidos al presidente de Colombia. Esa fue la razón. Él insistió hasta el último minuto. Señora canciller, muchas gracias por atendernos. Tenemos muchos más temas. Imagínese usted, hay cuántos contratos firmados durante los últimos 4 años de este gobierno. Contratos... tengo aquí una cifra, 1.000 contratos. O sea, ¿para qué la Cancillería necesita 1.000 contratistas? Es impresionante. Pero, canciller, ya sé que se tiene que ir. Le deseo mucho éxito
en la recepción de los invitados especiales. Sí, sería interesante volver a hablar porque se hacen muchas afirmaciones a las que es necesario pues también valorar y comparar las necesidades que tiene una Cancillería que tiene el presupuesto, uno de los presupuestos más bajos de todos los ministerios y sin embargo un despliegue supremamente amplio en diferentes regiones y continentes del mundo, ¿no? Y sin embargo ese presupuesto es bastante reducido para las necesidades que tienen. Pues muy buen día para todos ustedes. Muchas gracias, Canciller Rosa Villavicencio.